Bienvenidos de vuelta a un nuevo seminario del INPI. Este corresponde al número 5 y hoy va a estar presentando Mauricio Banzuri y Agustín Casarián con su taller introductorio a sistemas Git para versionado de repositorios. Así que sin más, ya los dejo con ellos. Todo suyo. Ahí. Bueno, como decía Cristian, en realidad esta diapositiva no tiene ahora mucho sentido, pero la idea es hacer una exposición muy somera e introductoria a esta herramienta para gestión, en realidad, de código y de repositorios. Presentar un poco los comandos básicos, ver alguna metodología de trabajo, las diferentes estructuras que plantea Git, y bueno, invitarlos a que vayan siguiendo parcialmente de sus computadoras aquellos que estén interesados. Al mismo tiempo, ya sea en Linux o en Windows, a través de la aplicación. También, en base a eso, la idea es mostrar un poco, o sea, contemplar los dos, sabiendo que hay algunos o algunas que usan un sistema operativo y otro, y que se lleven un pantallazo como para después indagar y usarlo si realmente les parece que puede ser útil. Bueno, primero vamos a explicar un poco de qué se trata esta herramienta. Es un sistema de control de versiones que para lo que funciona es para rastrear y gestionar los cambios en un código de software, generalmente en el que están trabajando varias personas a la vez. En estos sistemas se realiza un seguimiento de todas las modificaciones del código y quedan registradas en una base de datos que van a ver que puede ser tanto remota como propia en cada computador. También se puede, si se desea, volver a un estado anterior del proyecto. Por ejemplo, si se comete algún error y se desea retomar una versión anterior que funcionaba correctamente, se puede realizar eso. Y también favorece el trabajo al mismo tiempo, digamos, de todos los participantes del código. Eso en general es la herramienta Git. Nosotros nos vamos a enfocar en GitHub y GitLab, que son portales que se basan en Git, que sirven para almacenar, alojar el código de todos los desarrolladores. Estas herramientas en realidad son gratuitas, pero para poder acceder a todas las funcionalidades se requiere que el código sea abierto. Eso es válido en el caso de GitHub. En el caso de GitLab, Thing, que opera con servidores locales, estas funcionalidades están disponibles y pueden ustedes registrarse con su usuario de EVA y su contraseña clásico. Bueno, hay varios códigos conocidos que fueron desarrollados en GitHub, por ejemplo el OpenFOAM, que es un código para resolver problemas con simulaciones CFD, el FreeFEM, que es un método de resolución de ecuaciones de métodos numéricos. Sí, algunos ejemplos en realidad también están el ONSAS, como de desarrollo dentro de la facultad, y dentro de GitLab igual lo vamos a ver, y hay diferentes grupos. Después hay otros, por ejemplo Visual Studio Code, también está en GitHub, algunas extensiones, por ejemplo, la de Python, Bitcoin Core, que es el gestor de nodos y de wallet de la red de Bitcoin. Dentro de... Después hay una gran variedad, y esto en realidad es un modelo de negocios que ha tomado Microsoft en el último tiempo, y ha explotado con el desarrollo de software libre, porque permite la interacción abierta y la participación a todos los usuarios de GitHub en los diferentes códigos, así también como su difusión.
Bueno, vamos a mencionar algunas de las ventajas que tienen este tipo de sistema de control de versiones. Permite que varios desarrolladores trabajen al mismo tiempo, en paralelo, y sin estar físicamente cerca, y además queda registrado qué usuario generó qué cambio, y las distintas versiones que existieron en el correr del tiempo, digamos, del código. Cada desarrollador cuenta con una cuenta propia, donde puede ir modificando como quiera el código, y no afectando una rama principal que se encuentra en un servidor remoto. Luego podrá, digamos, actualizar sus cambios en la rama principal, pero cada uno puede trabajar en su propia computadora sin ningún problema. Eso también favorece que se pueda trabajar sin estar conectado a internet, porque uno descarga el repositorio de la computadora y trabaja libremente. Y también se pueden desarrollar distintas ramas en los proyectos, lo que hace que se puedan ir trabajando en secciones distintas del código sin que se afecten entre sí, digamos, los cambios realizados. Sí, otra cosa a mencionar también es que GitHub, por ejemplo, o también GitLab, operan favoreciendo este intercambio entre softwares. Por ejemplo, si yo quisiera, podría clonarme a lo que se llama hacer un fork de, por ejemplo, el FreeFem y empezar a trabajar sobre ese FreeFem sin necesariamente desarrollar el código principal. Lo que permite operar y incorporar nuevas características a software ya desarrollados por otras personas en un repositorio local, en un repositorio personal, perdón. No necesariamente tiene que ser ese repositorio el repositorio original del software en cuestión. Sí. Bueno, vamos a hablar un poco de las definiciones. Se realizan commits, que commit básicamente saca una foto del código en un instante de tiempo a los objetos que uno desee, puede ser todo el código o algunos archivos en particular. Entonces uno tiene el estado del código en ese momento. El usuario decide, en el momento que decide realizar el commit, y qué archivos desea que queden respaldados, digamos. Los commits quedan registrados y se puede volver a commits anteriores y ver el estado del código en un momento anterior. Y también se guarda la información de cómo van cambiando los archivos de un commit a otro, digamos. Esos son los cambios que se realizan. Para realizar cambios, una herramienta que se puede utilizar son los issues, que lo que hacen es llaman la atención sobre un problema. Por ejemplo, puede ser que haya un error a corregir y se abre un issue para resolver ese error, por ejemplo, un bug. Una petición para añadir una nueva opción, o se quiere expandir el código de alguna forma. Estos issues se les puede asignar a su vez a alguna persona en particular para que los resuelva, y una etiqueta referente al tipo de problema que se está deseando solucionar, por ejemplo, si es un bug, una mejora, y además un revisor, que es quien, una vez que se resuelva el issue y se quiera, digamos, subir al servidor remoto, va a verificar. Bien, otra cosa para aclarar respecto a los issues es que lo vamos igual ahora a ver. No sé si es en general, pero como los he usado y vi que en algunos software se usa, es, por ejemplo, imaginen que yo quiero abrir una nueva característica de ese código, o encuentro un error, o quiero debatir sobre, por ejemplo, sobre una parte del código. Entonces puedo abrir un issue, ya sea en GitHub o en GitLab, y generar un intercambio al respecto, donde puedo asignar a determinadas personas que son referentes en el código para o que resuelvan ese issue o para que dialoguen. También otra cosa es que se pueden abrir issues, o sea, hacer referencia en esos issues a líneas del código en particular, de las cuales se quiere intercambiar. Bien. Después están los repositorios, que básicamente es la colección de todos los archivos y la historia de cómo fueron cambiando a lo largo del tiempo, con todos los commits que se realizaron. Estos repositorios
pueden estar en un servidor remoto o en cada máquina. En algún momento también se puede desear, por ejemplo, descargar un repositorio remoto a la máquina, eso se denomina clonar. También se puede, si una persona tú ya tienes ese repositorio en tu máquina, y además una persona estuvo trabajando en el que está en el servidor, digamos, uno puede bajar los cambios que realizó la persona en el código del servidor a tu máquina, eso se llama pulling changes, y después de trabajar sobre algún tema en tu computadora, si lo que deseas es subir eso al servidor, se puede hacer también haciendo eso que se llama pushing changes. Bien. Ahí está un poco la idea de cómo funcionan estos sistemas de control que son distribuidos, que si ustedes ven, antes en los sistemas centralizados habría un solo repositorio y todas las máquinas, digamos, realizaban cambios y los subían al mismo repositorio, lo que podía generar problemas si estaban dos personas trabajando al mismo tiempo, por ejemplo. Ahora el sistema distribuido tiene un repositorio en cada sistema, en cada computadora, por lo que cada persona puede trabajar sobre ese repositorio y después actualizar el remoto, digamos, que está en el servidor. Sí. Otra cosa también a mencionar ahí es que, lo vamos a ver, pero se puede interactuar por ejemplo, si es un código que lo están desarrollando muchas personas y yo y Agustín estamos desarrollando una determinada funcionalidad, podemos crear unas estructuras que se llaman branches, que igual ahora lo vamos a explicar bien, donde se pueden interactuar con dos usuarios sobre una determinada rama del repositorio entre dos personas. En base a esto, la forma en que se trabaja es como está en esta figura. Básicamente, imagínense que bueno, existe un determinado máster, ¿no? que la idea es que ese máster esté continuamente funcionando y que no posea errores. Entonces, que, por ejemplo, yo empiezo a trabajar en paralelo sobre una determinada aplicación o desarrollo de ese código, entonces lo que hago es, bueno, abrirme una rama mía respecto de la rama principal, como una pequeña desviación, trabajo en paralelo, ¿no? Estos puntos que están acá son commits, donde, por ejemplo, los commits serían, no sé, imagínense que este es un código de transferencia de calor y yo quiero agregarle conducción. Entonces, bueno, los commits podrían ser uno, actualizo o genero una interacción con unas ramas con determinadas propiedades, otro introduzco un método para resolución de ecuaciones de calor, etcétera, ¿no? Entonces, estos son como los diferentes avances y en función de los estados que yo quiero ir haciendo de ese desarrollo de mi rama. Y una vez que se completó esa tarea, lo que puedo hacer es volver al código principal y verificar que funciona. La ventaja que tiene también es que si en paralelo Agustín quería desarrollar, por ejemplo, no sé, la introducción de componentes de convección, bueno, podría haber hecho también una desviación del máster, que debería estar funcionando, y después hacer lo que se llama un merge o fusionar su trabajo al máster. Entonces, bueno, esa es un poco la idea de trabajar distribuidamente y a través de ramas o branches que suelen ser como, en realidad, líneas en paralelo de desarrollo del código. Entonces, en base a esto, este es un esquema un poquito más complejo que en realidad fue más o menos lo que expliqué, ¿no? Por ejemplo, se puede tener una rama que sea el máster y abrir otra rama de ese máster que sea la rama de desarrollo. Que no necesariamente esa rama tiene que estar continuamente funcionando, sino que puede tener bugs o puede tener una versión a futuro, ¿sí? Entonces, esa rama de desarrollo, además, se le pueden ir agregando dos características en paralelo
¿tá? Como se ve acá, en azul y en verde, y se van fusionando, se van haciendo un merge después con la rama de desarrollo de esas características. Cuando esas características de un modo fueron ya incorporadas a la rama de develop y se decide, por ejemplo, actualizar una versión del código, lo que se hace es se fusiona después el develop con el master y se actualiza a una nueva versión. ¿Tá? Esto por ahora sí era como algo medio teórico que queríamos presentar y ir al código de hacer primero el setup y algunas cosas más básicas. Primero que nada, todo esto que están viendo acá va a estar en un repositorio de GitHub en mi usuario, que paso el link ahora a continuación, que se llama, este es el perfil de mi usuario. Entonces, se llama tutorial git impi. Supongo el lío que te estás riendo de mi bote. Y ahí todo lo que comentemos va a estar en estos Markdown, que los Markdown son el formato que usa GitHub para los frameworks. Entonces, bueno. Primero, cómo crear un usuario y de un modo loguearse, ¿no? con el sistema Git. En primer lugar, para GitHub, acá hay un link, para que voy a mandar esto al chat, por si alguien lo quiere ir siguiendo. Adentro de la carpeta setup está lo que voy a reproducir ahora. Comparto. Bien. Perfecto. Bueno, para crear un usuario, acá dejé el link, pero básicamente entran a la página de GitHub y ahí lo pueden hacer. Y después en GitLab, que bueno, ahí dependerá de las preferencias de cada grupo de trabajo, y si quiere que Microsoft o no haga uso de su código. En GitLab pueden loguearse con su usuario y su contraseña de EVA. ¿Ah? Ahí se supone que ya tendrían que tener un usuario generado. ¿Ah? Bien, lo mismo en GitHub. ¿Ah? Eso sería como el paso inicial. Después, lo importante es tener instalado Git. Esto lo voy a hacer en Linux, y ahora después vemos con AUX igual cómo sería en Windows. Ya lo voy a tener instalado yo, pero ese sería como el comando para instalarlo. Para Linux, para Windows, tengo entendido que se puede usar Git Bash, que es como una pseudo terminal que contiene la aplicación de Git para Windows que se puede bajar. Bien, después otros comandos que son estos que están acá. Yo no lo voy a correr, pero la idea es que una vez que lo instalan, que le indiquen al programa cuál sería su nombre y su mail asociado al usuario, que serían como las credenciales. Eso va a tener repercusiones después cuando vayan haciendo commits o vayan haciendo cambios sobre algún repositorio de código. Van a aparecer esas credenciales suyas y se van a poder distinguir, por ejemplo, si yo o Agustín hicimos un cambio. ¿Tá? Bien. Después, una forma más gráfica de usarlo y capaz más amigable, sobre todo para empezar, depende un poco también
de las preferencias de cada uno, puede ser a través de la aplicación de GitHub para Windows, que tiene un desktop, que es, lo vamos a mostrar igual ahora en un rato, cómo funciona. Yo me lo voy a bajar, pero comentarles que existe esa opción y que es bastante fácil de usar. Bueno, y después lo otro es que una vez que lo tenemos instalado, la idea de esta parte es que me vayan frenando si alguno lo va haciendo y tiene algún problema o lo que sea, tipo que vayamos interactuando. Y hay supongo que si alguno habrá usado el clúster, lo sabrá hacer, es crear una llave, en realidad una autentificación mediante una línea criptográfica de llave pública y llave privada. Esto lo que hace es, no es necesario, pero si van a usar mucho GitHub o GitLab, lo que hace es evitar que cada vez que yo voy a interactuar con el repositorio remoto, tenga que estar ingresando mi usuario y mi contraseña. Entonces acá dejé las instrucciones para crear una llave pública y una llave privada, los links, que bueno, eso después no vale la pena ahora igual ponerse en eso. Pero... Bien, bueno. Ahora, lo que quería ver era, más o menos, acá en realidad estoy parado en ese repositorio. Vamos a hacer algo previo. Ya me pongo a innovar y a desviar un poco de lo que teníamos planeado. No importa. Que imagínense que yo ahora, por ejemplo, me quisiera bajar un repositorio de este usuario, que en realidad es el que voy a usar ahora. Entonces, una vez que me logueé, una forma de hacer eso por terminal con Linux es, primero lo voy a borrar y lo voy a volver a traer. Un repositorio, digamos, podríamos pensarlo igual que una carpeta, que contiene unos determinados archivos adentro, que capaz que en realidad no lo dijimos, pero es la manera más intuitiva de entenderlo. Y si yo me quiero clonar este repositorio una vez que tengo instalado Git, lo puedo hacer. Si tienen las claves SSH pública y privada, con este comando, git clone y esta dirección, y si no, git clone y este link. Yo lo voy a hacer con SSH porque tengo la llave pública, pero básicamente lo que hago acá es un git clone de esto. Ahí me va a traer el repositorio, entonces ya lo pueden ver. Entrando, si yo hago, lo que van a ver es un .git, ahora igual lo comentamos, que este es el fichero que interactúa con GitHub, y si yo hago git status me va a decir dónde estoy parado. Bien, una vez que me cloné el repositorio, quería mostrarles también un poco cuáles son los comandos más básicos para crear, cómo comitear en un código y cómo agregar branches y eso. En primer lugar, para distinguir dos tipos de repositorios, ya lo estuvimos hablando. En realidad existe lo que se llama un repositorio local y un repositorio remoto. Bueno, ya me imagino que está claro las diferencias entre el local y el remoto. Y supónganse que yo quiero crear un repositorio, entonces lo voy a hacer por línea de comando. Entonces, por ejemplo, creo una carpeta adentro cualquiera, en realidad, mkdir new repo, me muevo a esa carpeta y hago un git init. Ahí se creó, me está diciendo que se está inicializando eso como un repositorio. Entonces, lo que voy a ver, si hago ls-, para los archivos ocultos, es ese fichero .git,
que interactúa. Y es el que va a ir registrando todos los efectos que tengan los comandos git que ejecutamos dentro del repositorio. Bien. Bueno. Capaz que hacemos así. Bien. Supónganse ahora que yo, una vez que estoy en este repositorio, empiezo a trabajar, ¿no? Y agregar determinados cambios. Entonces agrego un archivo, sea file1.txt. Voy a hacer un touch, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, respecto al repositorio remoto, ¿no? Si yo hago un git status, que git status lo que hace es chequear un poco cuál es el estado del repositorio respecto al commit anterior. Como no tengo commits, me está diciendo eso, no tengo commits. Estoy en esta rama, por ahora es en el master porque no tengo otras ramas, que por defecto el master es la rama principal. Y bueno, apareció este archivo. ¿No? Entonces, supónganse que lo que quiero hacer ahora es, bueno, agregar al repositorio este archivo. Entonces, para eso, lo que tengo que hacer es, antes de hacer un commit, que vendría a ser como sacar una foto del estado del repositorio, tengo que decirle qué archivos quiero agregar a ese commit. ¿Sí? Para eso, simplemente hay dos formas de hacerlo. Uno es con git add y los archivos que voy a agregar a ese commit. ¿No? Entonces ahora si yo hago git status, me va a decir, bien, bárbaro, no comiteaste nada, pero agregaste estos cambios para ser comiteados. ¿Sí? Bien, una vez que hicimos eso, lo que hago es crear el commit al historial, que vendría a ser como lo que dije, el estado de situación del repositorio en determinado momento. Entonces, bueno, agrego un commit con lo que dice, la modificación, supóngase que puede ser, no sé, agregado file, ¿no? El primer archivo. En la descripción está bueno, nada, siempre tratar, no solo de ser conciso, pero sino de agregar una descripción, porque después, cuando empezás a revisar en el historial, si querés volver a determinado punto, las descripciones te dan una guía de cuál era el estado en ese momento. ¿No? Entonces, ahí agrego la descripción, el flag de M es de message, que se agrega al commit. Bien. Bueno, entonces ahí lo que me está diciendo es que creé un determinado commit en master que cambió un archivo, que en ese archivo en realidad no hay líneas todavía nuevas y que tampoco borré nada de ese archivo. Eso. Entonces ahora, si yo voy a GitLog, que GitLog lo que te permite ver es el historial de commits, me va a decir, bueno, este usuario con este mail hizo en esta fecha un determinado, este commit que tiene este número de identificación, que es un código hash, y con esta descripción. Está perfecto. Vamos a hacer otra prueba de esto, que es, bueno, imagínense ahora que empiezo a editar el archivo. Bien. Entonces ahora cuando yo haga git status, ¿qué les parece que va a pasar? A ver si se entiende algo. No se entiende nada, ¿no? Bien.
Pero el tema es el siguiente, o sea, yo hice un commit donde el estado anterior del repositorio es que el file 1 estaba vacío. Entonces, cuando yo le haga git status, me va a comparar el estado actual con el estado anterior. Entonces me va a aparecer que este archivo fue modificado respecto al estado anterior, porque se agregaron unas determinadas letras. Entonces, ahora lo que quiero hacer es actualizar el historial del código. Para eso creo un commit que va a ser agregar línea a file 1. Perdón, claro, no me está dejando. Me está dejando porque en realidad todavía no lo agregué. Primero tengo que decir qué archivos voy a agregar al commit. ¿Tá? De nuevo, eso está acá. Podemos hacerlo uno a uno o podemos usar git add punto, que lo que hace es todo lo que se modificó se agrega a ese commit futuro. ¿Tá? Ahí lo hice. Y ahora, si yo hago un git status, me va a decir, bueno, bien, tenés este archivo para guardar ya para el próximo commit. Creo el commit, de nuevo, con esa línea que se agregó. Y me va a decir, bien, ahora cambió un archivo y a ese archivo le agregaste una línea. ¿No? ¿Se acuerdan que antes esto era 0 porque el archivo estaba vacío? ¿Está? Bien. Ahora, entonces yo hago git log para ver el historial de los commits. Voy a ver dos. Voy a ver el primero donde se agregó el archivo y el segundo donde se cambió la línea. ¿Sí? Bien. Bueno, esto es un poco cómo es el funcionamiento de los commits, que los commits, en realidad, porque capaz que para verlo, lo vamos a ver igual ahora como más gráficamente, pero son estos puntitos que se van marcando, ¿no? Entonces yo ahora lo que hice fue simplemente crear un master, ¿no? Y agregar dos puntitos. Es decir, cambiar el estado de situación de ese master, que perfectamente podría haber sido otro branch. Está. Bien. Bueno. Está. Capaz que hacemos lo del error ahora. Otra cosa, otra ventaja que tiene esto es que, por ejemplo, imagínense que yo ahora empiezo a editar, ¿no? Y cometo un determinado error. ¿No? Bueno, y no me doy cuenta y agrego ese error, ¿sí? A un commit nuevo. Perdón, lo voy a agregar. Voy a crear el commit. Que diga agregado error. File1.txt. Bien. Pero, bueno, resulta que, después haciendo pruebas, me doy cuenta que efectivamente que esa línea que agregué produce un error. Entonces, lo que puedo hacer es volver atrás en el tiempo con la historia de commits. ¿Tá? Es decir, por ejemplo, yo sabía que acá funcionaba bien el código, entonces lo que puedo hacer es un git checkout, ¿tá? Para volver a este commit. Y la forma que tenemos de identificarlo es con este código hash. ¿Sí? Opa. Ahora sí. Entonces ahí dice git checkout y el nombre del commit. Entonces lo que va a suceder es que si yo voy al archivo ahora que creé, el error ya no está. ¿Tá? Porque volví al estado anterior, a la versión donde funcionaba. ¿Sí? Entonces esa es una manera que te ahorra bastante rompecabezas, fracturas de cráneo cuando
claro, es una especie de control Z con historial. ¿Ah? Bien. Bueno, eso es un poco con el funcionamiento de los commits. Bien. Ahora, lo otro que me interesa es ver cómo crear branches. La utilidad de los branches en realidad es una ramificación del código individual, como dijimos, y que se suele utilizar para agregar nuevas funcionalidades a un determinado código o a una rama de desarrollo. Entonces, para crear un branch, que en el dibujo el branch, los branches diferentes serían estos que tienen diferentes nombres, ¿no? que en realidad todos son troncales a master, pero que son como una especie de desviaciones, y que me permiten ir, como dijimos, haciendo modificaciones sin tocar el código principal. Entonces voy a crear una nueva branch. Capaz que mejor, vamos así. Mauri, ¿El branch copia todo el máster? De- ¿O vos accedes al máster y haces como cosas afuera? claro. ¿Se escuchó la pregunta? Sí. Sí, se escuchó bien. Bien. No, la idea en realidad es, el branch lo que te permite es hacer una ramificación del máster, por ejemplo, en determinado momento, ¿no? Entonces, lo vamos a ver igual esto más gráfico ahora después cuando lo usemos con AUS. Pero imagínense que yo ahora, en mi caso, lo que tendría serían 3 puntitos, ¿no? Donde el último puntito, el último commit, la última foto fue la que me produjo el error. Entonces quiero, bueno, desde cuando funcionaba, abrir un branch, ¿no? El branch lo que te permite es hacer una ramificación del máster en algún punto, en algún commit en particular. ¿Se entiende? Sí. Bien. Pero vos podés seguir accediendo a cómo estaba eso. Lo que digo es, vos podés modificar las que ya tenías ahí. Ah, bien. Claro, una vez que vos te traes el máster, mirá acá, por ejemplo, ¿no? En este caso, vamos en este caso, en este. Esta persona se abrió un branch del máster en este momento y empezó a modificar, aparte. Pero además se hicieron modificaciones en el máster, que las podría haber hecho en Claro, otro. el primer punto azul ese Sí. podría ser igual al punto verde, el primero verde, con Sí. algún cambio. Claro, exacto. Sí, por ejemplo, no sé, para contextualizarlo un poco, en el ejemplo de que esto era un código para resolución de problemas de calor, ¿no? Entonces, bueno, alguien decide agregar, no sé, términos de convección, entonces se abre una rama, que esa rama se llama términos de convección, por ejemplo, y empieza a modificarlo, ¿no? Pero en paralelo, y va produciendo diferentes etapas de esa modificación. Pero en paralelo, yo podría haber seguido cambiado el máster, ¿no? O alguien podría estar haciendo lo mismo, pero en otra rama. Entonces, estos dos commits en sí podrían ser iguales. No tendría mucho sentido que estos dos fueran iguales, pero podrían serlo, sí. Lo que quería ahora era mostrarles un poco cómo operar con las ramas, cómo crear una. Bien. Ahora entonces estoy en un commit anterior. Entonces quiero crear una rama a partir de ese commit. Entonces lo que hago es git branch y el nombre de la rama, digámosle que se llama nueva rama. Ahí me va a crear una rama, se supone. Sí, perfecto. Ahora, creé la rama
pero supónganse que, por ejemplo, si yo hago ya les digo, tengo el archivo acá para ver, hay un comando git log, ahí va. Git log, ese me da los tutoriales. El que yo quiero es uno que me dice todas las ramas que existen. Que es git status, git add, git if, git branch. Bueno, se los debo, sé que existe uno, no me acuerdo ahora cuál es. Y lo tengo que agregar el cubito. Pero el punto es que sí, lo hacemos ahí después. Mejor vamos a ir a... La idea en realidad es que es más o menos igual que los commits. O sea, yo puedo ver una lista de ramas y con git checkout me voy moviendo entre las ramas. Vamos igual a verlo con Agustín en la aplicación de Windows y cómo se ve en GitHub. Porque en realidad en sí esto es para ver los comandos, pero yo lo que quería ahora era... Git branch menos. Ah, puede ser. Igual para... Déjame que ya redireccioné. Ahora voy a borrar este repo y vamos a trabajar sobre el otro. Este era para ver los comandos. Bien. Ahora acá estoy en el repositorio que les decía, donde está en que tiene página web. Y esa es la ventaja que tiene GitLab y GitHub, que te dan una interfaz, por ejemplo acá, en Settings, donde yo puedo ver Network. Ahora no lo encuentro. El Network, ¿dónde está el Network? Insights. Ah, está, gracias. Acá, esto que les decía, pero del propio código, ¿sí? Entonces, voy a mostrar ahora cómo hacer todo esto, pero usando GitHub, la web, y por línea de código. Imagínense que este es mi código y de repente yo agrego un issue de una nueva funcionalidad que en realidad vamos a ponerle, no sé, prueba seminario. Acá lo que está bueno en la descripción es que, por ejemplo, si es un bug, en la descripción esté una breve instrucción como para poder reproducir ese bug. ¿Tá? Y, por ejemplo, se puede agregar una foto, una captura de cuál es el mensaje que saca el código. ¿Ah? ¿Qué más? Bueno, acá se pueden también asignar, esto en GitHub es igual, se puede asignar una persona, me lo voy a asignar a mí, como para resolver este issue. El label, que era un poco lo que hablábamos al principio, es a qué atañe este issue, si es de desarrollo, si se resuelve el umbral, si es un good first issue para alguien que está entrando, si es algo que se quiere discutir o que se está pidiendo ayuda para resolver, o si es de la documentación. En este caso, supónganse que es un bug. O no, bueno, se pueden agregar más de uno. Y bueno, esto en realidad no lo dije, pero también dentro de un código se pueden abrir diferentes proyectos. ¿No? Por ahora igual no lo haremos porque complejiza un poco. Bien, entonces acá sería... Bien. Entonces, supónganse que yo, este issue número 7, quiero empezar a resolverlo. ¿Sí? Entonces, bueno, después de haberme bajado el repositorio remoto local, que lo hicimos con un git clone y el link, o la dirección SSH, lo que puedo hacer es venir al repo
¿no? Y una buena práctica es abrir el branch, crearlo con el nombre del issue. O sea, por ejemplo, si yo voy a resolver el issue tal, puedo poner, capaz que lo podemos hacer por acá para no marear, uno que sea, para que no me acuerdo el nombre, prueba seminario, ahí va, prueba seminario. Entonces vamos acá y creamos un branch que sea prueba. ¿Ah? Bien. Que ahora lo que voy a ver es que este branch se va a abrir de master, ¿no? Bien, entonces puedo bajarme, puedo cambiar. Ahora si yo estoy acá en el código, hay otro comando que no lo dijimos, que es git fetch, que lo que hace git fetch es comparar, actualizar el repositorio remoto. Entonces lo que me está diciendo, bueno, en el repositorio remoto se agregó un nuevo branch que se llama prueba seminario. Y ahora si yo me quiero mover de branch, lo que hago es un git checkout. Igual vamos a ver lo que tengo acá. Git checkout -b y al branch que me quiero mover. Bien, entonces ahí me dijo, bueno, bien, cambiaste a ese branch. ¿No? Perfecto, estoy ahí. ¿No? Con git status, ¿sabes? Digamos, me dice dónde estás. Y ahora, por ejemplo, yo empiezo a hacer una determinada modificación, o sea, en el branch, por ejemplo. Acá tengo un código. Lo puedo mostrar acá. Que lo que hace es generar un fractal en Octave, una imagen de un fractal. Entonces, por ejemplo, cambio un parámetro, no sé, cualquiera, agrego acá un print. Bien. Bien. Entonces, ahora, cuando yo haga el status en mi branch, me va a decir, bueno, respecto a tu branch, se cambió esta función. ¿Tá? Entonces, de nuevo, como lo habíamos visto acá, para agregar para hacer un commit, primero hay que agregar el archivo y después hacer el commit de ese cambio. Mi intención con esto es, supónganse que eso era un problema, ¿no? O era algo nuevo a desarrollar. Entonces yo lo hice en paralelo, en un branch, y agregué un commit. Realizamos cambios para el escenario. Perdón, lo tengo que agregar al commit y ahora sí hacerlo. Bien, entonces me está diciendo, bueno, se agregó una línea y se borró una en un archivo. ¿Tá? Ahora. ¿Ya? Wow. Bueno. Está, después de eso lo seguimos. Bueno, para ir medio que terminando, ahora lo que quería hacer era, estos cambios se hicieron en el repo local y para subirlos lo que hago es hacer un git push. Y se me recuerdo. Bueno. Porque era pureva. ¿Cómo? Escribí mal, ¿no?
Bárcenas. Bueno, estas cosas siempre pasan. Nefasto. Esto era mucho más fácil mostrarlo en tu cosa, ¿no? Claro, cancelo todo y ya fue. Push. Ah, está, me está diciendo, está bien, está bien. Primero me tengo que traer el branch. Ah, ok. Bueno. ¿Qué hacemos? La pongo por acá y después le seguimos. No, redondear lo que tengas que redondear. Está. Redondear de alguna manera. Está. En realidad lo que quería mostrar acá era esto. Que era lo siguiente. Si yo me abrí un branch, ¿no? Donde hay determinados cambios, lo que tengo que hacer después acá en la página es hacer, ¿cómo hago para mezclar los dos branches? De alguna manera, ¿no? Después que se resolvieron un determinado issue o una determinada nueva característica, para fusionarlos, lo que se hace es hacer un pull request, ¿tá? Y cuando se crea el pull request, acá se selecciona el branch, ¿no? Por ejemplo, el prueba de seminario y el main, ¿tá? Capaz que vamos a hacerlo igual acá, rápido. En este branch, yo agrego un cambio, por ejemplo, en el readme, diga agregado cambio. Bien. Y después, el pull request me está diciendo, bueno, hubieron cambios. Lo que me va a decir es, justamente, sin hacer el merge todavía, qué archivos cambiaron. Cuántos commits y qué archivos cambiaron. ¿No? Entonces acá yo veo que, por ejemplo, respecto a la diferencia entre esos dos branches es que respecto a una línea se agregó esto. Entonces lo que puedo hacer es ir al pull request y fusionarlos. Bien. Entonces lo que voy a ver ahora en la red es que efectivamente se abrió un branch que fue prueba de seminario, se le hicieron cambios y se mergió de nuevo al main, que es la rama original donde se desarrolla el código. ¿Tá? Y esto se puede hacer en las diferentes ramas como vimos, pero bueno, tá. Esa era la idea, pero no dio mucho tiempo. ¿Hacemos como un espacio para preguntas? Sí. No, tengo una pregunta. Perdón. Dale. No sé. ¿Sí? Esto último que mostraste, ¿no? Es, digamos, alguien que sería el responsable, digamos, del main, y dice, bueno, ahora vamos a juntar todo lo que desarrolló tal rama, ¿no? Digamos, Sí. esa comparación, entonces, digamos, hay que tener el cuidado de que esa comparación y el merge se tiene que evaluar, ¿no? De que esté todo correcto y que no haya conflictos con lo que ya había, ¿no? Porque entiendo que hay, o sea, puede haber, digamos, el main puede haber evolucionado, ¿no? Y el branch partió de un estado anterior y en esa evolución del main, cuando vas a juntarlo, las cosas no cierran, ¿no? Porque cambiaron cosas, o sea, el branch se basó en cosas que luego cambiaron en el main, ¿no? Y ese tipo de problemas surgen muchas veces. Eso normalmente lo haría, digamos, quien está de responsable o algo así del desarrollo del main, digamos, ¿no? Algo así. Sí, de hecho, algo que no dije, pero está acá, yo puedo asignar un reviewer al pull request. Se oye muy... Ahora sí. Que yo puedo, o sea, eso que vos decís pasa cuando tocas la misma línea. Si los dos cambios son independientes, no hay problema con la integración. Ahora, si hay conflicto, vos lo que podés hacer es asignar un reviewer. De hecho, se puede hacer también
que tengas un reviewer por defecto de tal rama. Y este reviewer es el que tiene que aprobar ese pull request. Ese reviewer Se que te está está marcado cambiando acá, el micrófono. ese reviewer que está marcado acá, se tiene que, es el que tiene que verificar que realmente se realizaron los cambios, y yo no puedo hacer el merge hasta que esta persona no da el OK. O sea, es esa persona la única que tiene la potestad de hacerlo. Ahí va. Está. No sé si va por ahí. Yo tengo alguna pregunta también y algún comentario, Dale. si terminó Pedrín. La primera es que no me queda claro a mí el GitHub y el GitLab, bien cuál es la diferencia. Ahora vos estabas haciendo todo el ejemplo en el GitHub, ¿no? Que no es el que tiene el usuario de facultad. El que tiene el Ujú. usuario de facultad es el GitLab. Ujú. Y en un momento dijiste algo como que sea cerrado uno y el otro tiene que ser abierto. No, no me quedó claro. Si puedes explicar un poquito más. Está. Sí, Y después lo según... otro, Dale. comentar, ya digo las dos y después me callo. Después lo otro es comentar que existen editores que integran el entorno Git, como por ejemplo el Atom, que simplifican enormemente todo esto que vos estabas explicando para hacer en consola, que se puede hacer directamente en, en el propio editor, ¿no? Y hay algún otro, yo tengo por acá el GitG, que te permite hacer, el GitG es extremadamente básico, que lo único que hace es mira el Git y te muestra eso que mostrabas vos, el network, ¿no? Cuántos se fueron para allá, no sé qué, no sé cuánto, que son como herramientas que tenés ahí. Ahora sí. Primera pregunta. El volumen. Las diferencias entre GitHub y GitLab. Yo entiendo que en cuanto a funcionalidades no hay diferencias para mí, salvo la red de Microsoft y de GitHub, de la gran cantidad de códigos que hay en una, ¿no? Porque es una red mundial, y GitLab Fin, según entiendo, están los servidores de facultad, y es una red más local. De hecho, acá estaba, por ejemplo, explorando los grupos, porque también se pueden crear grupos y organizaciones dentro de GitHub y de GitLab. Y por ejemplo, no sé, acá si quieren puedo mostrar un repositorio mío. Pero todo lo que dije de issues, pull request y eso está todo acá. En cuanto a cerrado o No abierto... está la visualización gráfica, yo no la encontré, capaz que, pero capaz que sí está. Sí, sí, capaz que, a ver, acá en Analytics, no, sí, capaz que eso puede ser una diferencia. Pero esencialmente en sí, me parece que para un uso más bien básico, todas las funcionalidades están. Lo que sí es que si... No se te escucha, Mauri. Es un bug ahí. Que en cuanto a si es cerrado o abierto, creo que ambos permiten repositorios cerrados, privados y repositorios abiertos, tanto GitLab Fin como GitHub. La diferencia es para mí, dónde está localizado el servidor remoto. Unos son los servidores de Microsoft y otros son los servidores de la facultad. Pero en cuanto a funcionalidades para estas cosas así más básicas, me parece que no hay grandes diferencias, o por lo menos yo no las conozco y no las he encontrado. Y respecto a la otra pregunta, a la segunda, la idea era justamente mostrar que eso que estaba haciendo por línea de comando se podía hacer mucho más fácil a través de un programa, de un desktop, por ejemplo, que tiene GitHub, donde mismo es mucho más intuitivo, no dio el tiempo. También yo uso Visual Studio Code y sé que tiene una extensión, yo no la uso, pero donde ya mismo te va marcando, por ejemplo, qué archivos se van cambiando, cómo comitearlos, ya te va diciendo cuándo te aconseja hacer el pull request y cuándo abrir branches. Entonces eso simplifica enormemente, sí, el uso de GitHub.
Y en sí, depende también qué, o sea, qué grado de expertise como, nada, quieras tener con el uso de la herramienta. Pero para un uso así como medio básico, elemental, funciona bien hacerlo por la aplicación. Lo del GitG no lo conozco y no sé que Atom también lo tiene integrado, pero nunca lo usé. Eso. Y respecto a lo de libre, no libre, era que en el GitLab, para que puedas acceder a todas las prestaciones, no sé cómo fue que dijiste, tenés que dejarlo código libre y en el otro no. En el GitHub, No. perdón. En el Ahí GitHub va. no. Sí, como que te restringen algunas posibilidades. Network no lo podés. Se te bajó de vuelta. El network no lo podés ver si no es abierto, por ejemplo. Para mí no hace la diferencia. Lo principal es eso, es hacia dónde van esos datos, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora tenés el Copilot, que es en realidad un desarrollo, una herramienta de inteligencia artificial para el desarrollo de código, donde en vez de, por ejemplo, de buscar en Google, no sé, cómo encontrar el máximo de un vector, le pones eso y te va autocompletando. Y eso lo entrenaron con todos los códigos que tienen guardados en los repositorios. Entonces también hay todo un uso y una mercantilización de los códigos que subís a GitHub. Para mí, yo no le encuentro diferencias en cuanto a funcionalidades, sino más bien es un debate ético, si hacerlo en GitLab o hacerlo en GitHub. Y después lo otro, que si vas a interactuar, es más fácil porque ya te aparecen todos los usuarios. El GitLab, ¿no? El GitLab Think. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces les agradecemos a todos por la presentación. O sea, a Mauri por la presentación y al resto y a Agustín. Al resto por asistir y nos estamos viendo el mes que viene. Capaz que ya lo hacemos virtual y todo. Sí, una cosa nomás es que si alguno quiere ver algo más puntual o eso, estoy a disposición. Y después que en el repositorio ese hice un cubito donde están los códigos que más se usan en ese cubito como para tenerlo a mano. ¿Tá? Eso. Como una decoración de escritorio. O para la mesita de luz, como prefieren. Bueno, nos estamos viendo. Un saludo a todos. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Saludos. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.